Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Esperemos que se conozcan sus compañeros. En unos minutos a que se conecten sus compañeros. Y también yo aquí que estoy organizando. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Estoy cerrando unos documentos. No se olviden de marcar en el aula virtual su asistencia. El Word ahorita se me quedó inhibido el Word. No se preocupen que ya ha de funcionar. A ver, hoy estamos 23 de agosto. 2021. Estamos en la semana 10, me parece. A ver, y nos quedamos en la página 84. Entonces, vamos a buscar la página 84. De una vez déjenme ir abriendo esa máquina virtual. Ya, hoy día es cuando mi máquina se pone lenta, porque como está grabando la clase anterior, ¿verdad? La está grabando en el disco duro, más las diapositivas, más lo que está grabando la aula virtual y todo eso. Entonces mi máquina se pone lenta. Aunque les cuento que supuestamente me metí un poco a la parte de los servicios, a quitar un poco de servicios que no estoy utilizando, y puede ser que la sentamos un poquito más, con mejor respuesta.
Bueno, entonces, en la última clase habíamos visto los procesos, ¿verdad? Habíamos visto el comando TOC, habíamos visto el comando PS, habíamos visto las columnas, donde podemos obtener información sobre los procesos, que no eran otra cosa que programas que estaban cargados en la memoria y que en Linux se conocen a veces con el nombre de procesos o demonios. También vimos el comando kill que trabajaba con el PIC, ¿verdad? Que era el número, el ID del proceso. Entonces ahí vimos el comando kill. También vimos que con el comando toc y la letra K también podíamos matar procesos. También vimos el comando kill all, ¿verdad? Y con el comando kill all podremos matar los procesos por nombre, ¿no? Entonces incluso hicimos una prueba de eso allí, ¿verdad? Y se mataron los procesos. Y aquí decía que hagamos un taller de cuántos procesos hay en el sistema y tratar de matarlos primero con kill, unos 15, y luego dice matarlos con kill 10, ¿no? A ver qué diferencia hay. Entonces, esperemos a que se cargue el Linux para ver si podemos hacer esa prueba. Creo que nos habíamos quedado hasta allí. Si no me equivoco, déjenme ver si está abriendo esa máquina virtual. Está cargando todavía. No se olviden de dejar sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat por registro de su asistencia, y no se olviden de marcar en el aula virtual, porque a partir de este periodo ya no voy a cruzar la asistencia sincrónica con la asincrónica, ya que es su responsabilidad ponerse visto en el aula virtual. Bien, ya trabajamos con la consola, ejecutamos algunos procesos y resulta que todo sistema operativo, tanto Windows como Linux, permite la ejecución en segundo plano. Es decir, la ejecución sin que nosotros estemos viendo la pantalla. Entonces nosotros podemos trabajar con procesos que no vemos directamente en la pantalla, ¿no? Para que un proceso, o sea, trabaje en segundo plano, en background, es decir, que no está en nuestra primera consola principal, lo que tenemos que hacer es utilizar el signo de Asperson, ¿no? Cuando utilizamos el signo de Asperson, lo que hacemos es que indicamos que ese proceso va a trabajar en background o en segundo plano. Ambos términos son los que se suele utilizar. Y esto nos permite que mientras el proceso se está ejecutando en segundo plano, nosotros podemos trabajar con el shell, que es la interfase de consola que nos permite trabajar. Podemos trabajar con el shell, ¿no? Eh, Podríamos hacerlo también con otro terminal, ¿no? En este caso, ahí estamos viendo el comando ps-f y con el signo asperson, lo que estamos mandando es ese proceso del pf, ¿verdad? Del ps en background. Y lo que obtenemos cuando hacemos esto de aquí es de que nos da un número y ese número corresponde al PID del proceso que se ha creado, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podríamos administrar el proceso en el caso de que quisiera. Vamos a ver si ya se cargó la máquina. A ver si ya se cargó. Entonces. Estos temas de procesos probablemente no los puedan trabajar en termos. Entonces aquí sí necesiten la máquina virtual instalada para poder trabajar, ¿no? Ya, veamos qué más viene. Ya, ahí está nuestra máquina virtual. Vamos a logonearnos. Ahí está el rock. Y allí ingresamos al sistema. A ver, me equivoqué. Ya, ahí logré ingresar al sistema. Está un poquito lento, pero ya respondió, ¿no? Entonces,
Ahí estoy en el Linux, voy a hacer un clear para borrar esto de aquí y voy a hacer un PS para ver los procesos que están corriendo. Entonces está corriendo el bash, que es la interfaz de consola, y el mismo comando PS, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que dice allí, que es hacer un PS -L. Aquí yo tengo cambiado ese carácter. Me parece que era -L, -F, -F. Y tengo que utilizar el signo de Asperson. Déjenme ver si lo encuentro porque ya ahí lo encontré. Ya, entonces lo que estoy haciendo aquí es ejecutar el PS, pero en background. Entonces ahí lo ejecuto, ¿verdad? Y ahí estoy viendo que no sé si ustedes pueden ver que me dio el número de proceso 1577, ¿verdad? Y cuando se ejecutó está en el 1577, ¿no? Lo voy a volver a ejecutar. Ya, entonces ahí se está ejecutando en background. Si yo pongo PS, si yo pongo PS, ¿verdad? Veo que... Déjeme ver qué ID me dio. Me dio el 1587. Ya, bueno, veo que ya terminó. Ya, entonces ahí el comando ya terminó. Voy a poner uno que no termine tan rápido, ¿no? Voy a poner el comando talk. Entonces voy a usar el comando talk y voy a utilizar el signo de Asperson. Entonces el comando talk lo voy a poner en background. Entonces ahí está el comando talk, el número de procesos es el 1597. Voy a hacer un PS para ver los procesos que están corriendo. Y efectivamente ahí veo que está el comando talk con el proceso 1597 está ejecutándose, ¿no? Entonces está en segundo plano, en background, ¿verdad? Si vuelvo a hacer el PS, veo que ahí mismo sigue, ¿no? Entonces se está ejecutando el background. Yo pudiera, para hacer dos procesos, yo pudiera cambiarme el terminal con control alt F2 y ejecutar acá. Pero si a veces yo no tengo varios terminales disponibles, entonces puedo trabajar en el mismo terminal, pero en background. O sea, puedo hacerlo de las dos maneras. Puedo crear otro terminal para hacer el trabajo y seguir haciendo otra cosa, o en el mismo terminal utilizando el background, ¿no? Entonces, ahí está el signo Asperson para poner un proceso en segundo plano. Bien, en Linux los procesos corren con lo que se conoce como una cola, ¿no? Una cola es algo que los procesos se ponen ahí en cola, se ponen a hacer cola para ser atendidos, ¿no? Entonces, el nivel de prioridad que se maneja en Linux es el -20, que es el nivel con mayor prioridad, y el +20, que es el nivel con menor prioridad. Es decir, los que tienen -20 van a trabajar más rápido que los que tienen +20. Y este nivel se conserva en una lista para que el procesador los pueda atender, ¿no? Entonces, los procesos se ponen en una cola, ¿verdad? Y el nivel que tiene mayor prioridad es el que está al inicio de la cola y es el que probablemente va a ser procesado. Y el nivel que está en menor prioridad es el que está al final de la cola y es el que va a tomar más tiempo para ser procesado. Ya, ¿cuál es el nivel con los que se ejecutan los procesos? Esto lo va a heredar del usuario. Si el usuario tiene un nivel alto, entonces se van a ejecutar los procesos de manera alta. Y si el usuario tiene un nivel bajo, entonces se va a ejecutar de manera baja, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, para que nos quede más claro, el -20 es el de mayor prioridad. Por ejemplo, la SWAC, que es el proceso que hace el archivo de paginación, ¿verdad? Este tiene -19, es decir, que es un proceso que es sumamente importante. Los que son, por ejemplo, otros programas interactivos como el Firefox, el Apache, el POP3, el ZenMail, tienen nivel 0,
Esto es bastante para lo que es el Linux, ¿verdad? Lo que es el panel de control tiene nivel 10, entonces eso ya no tiene tanta prioridad. Y lo que son los respaldos tiene el nivel 20, es lo de menor prioridad, ¿no? No significa que no se van a ejecutar, sino que significa que se van a ejecutar cuando el procesador tenga tiempo. O sea, están al final de la cola. Bueno, entonces ya vimos el nivel de prioridad con lo que se ejecutan los procesos, ¿no? Ya, aquí estamos viendo que dice que si nuestro shell, ¿verdad? Nuestra consola tiene un nice de 0, ¿verdad? Al ejecutar nice -5 bash, lo que va a hacer es que se va a ejecutar el bash con una prioridad de 5. Antes tenemos 0, ahora tenemos 5. Recuerden ustedes que entre 0 y 5, 5 es el que tiene menor prioridad, es decir, va a correr más lento. Y dice, si este mismo shell aplicamos el comando nice, ¿verdad? Con -n -10, lo que va a hacer es que va a quitarle 10 niveles de prioridad al programa base. O sea, va a ser como una especie de resta del nivel de prioridad. Entonces voy a borrar esto de aquí, con el comando clear, ¿verdad? Dice que si nosotros ponemos el comando nice, vamos a poner el comando nice, ¿verdad? Si nosotros ponemos el comando nice, nos indica cuál es nuestro nivel de prioridad actual. Entonces yo puse nice y me devolvió un 0. Quiere decir que mi nivel de prioridad de mi ventanita bash, miren que aquí está mi proceso bash, ¿verdad? Está con el nivel de 0, ¿no? Déjenme poner S-G, perdón. Ya. Entonces ahí estamos, ahí podemos ver que ahí no estamos bien. Ya, entonces ahí estamos viendo el nivel de prioridad 0, ¿no? Estamos viendo ahí en la columna que el nivel de prioridad está 0. Ya, entonces nuestro shell arrancó con 0 y si ahora nosotros ponemos -n5 de bash, vamos a ver qué ocurre. Entonces déjenme hacer un clip para que quede más limpio. Ahí están los procesos. Vamos a hacer un nice -n. Tengo que ponerle el menos. Nice -n de 5 de bash. Ya, ponemos un intro. Volvemos a hacer el... Se me borró, bueno. Volvamos a hacer el nice, perdón, volvamos a hacer el ps-l. Ya, no sé si se dan cuenta que el bash, en la columna del nivel, el bash ahora está en 5, ¿verdad? Anteriormente estaba en 0 y ahora se cambió a 5. Entonces el nivel está con 5.
¿sí? Se cambió a 5. Y ahora vamos, dice, a quitarle 10 niveles de prioridad y lo vamos a hacer colocando el comando nice-n-10 de base. Entonces, vamos aquí a hacer nice-n-10 de base. Ya, entonces vamos a ver qué pasa. Lo ejecutamos. Ya, entonces ahora vemos que el bus, que antes estaba en 5, ahora está en -5. Recuerden ustedes que menos en niveles quiere decir que tiene más alta prioridad. Es decir, que nuestro bus se está ejecutando de manera muy rápida, ¿no? Entonces aquí está el nivel de prioridad. Ya, entonces hoy día hemos visto el comando nice. Vamos a ver ahora el comando renice. Dice, el comando renice funciona igual que el comando nice, pero este va a permitir modificar la prioridad en función del usuario de un grupo o de un PPIC, ¿no? Entonces aquí, y para esto el proceso ya se está ejecutando. Entonces con el nice ejecutamos el proceso, pero con el renice, ¿verdad? Podemos cambiar un proceso que se está ejecutando. Entonces ponemos, el formato es renice, ¿verdad? Ponemos "-n", ponemos el nivel de prioridad, o también podemos poner "-p" para poner el PID, o "-g" para poner el grupo, o "-u" para poner el usuario, ¿no? La prioridad tiene que estar entre -20 y 20, y el usuario estándar, o sea, el usuario regular, solo puede cambiar entre 0 y 20 para poder bajar la prioridad. El parámetro "-p" requiere un PID, el "-g" requiere un GID y el "-u" requiere un UID. Bueno, ya, entonces vamos a poner renice menos, caramba, -n, ¿verdad? Vamos a ponerle 10 ¿de qué lo hacemos? Pongamos el "-p". ¿De qué proceso? El proceso, el último bus, que es el 1715. Ya, entonces, lo que estoy haciendo allí es un renice, ¿verdad? Estoy cambiando el nivel a 10, ¿verdad? Del proceso 1715 que está por allí, ¿no? Entonces, dice que la prioridad antigua era la -5 y que ahora la prioridad es 10, o sea, se puso más lento. Veamos los parámetros. Y ahora ahí tengo que está el proceso 1715, ¿verdad? Está ese proceso, eh, está con un nivel de 10, o sea, está mucho más lento. Lo voy a volver a hacer. Ya, entonces ahí estamos viendo que el proceso bus está con un nivel de 10, ¿no? Entonces con el renice pueden ustedes reiniciar un servicio si es que está si es que está muy lento o muy rápido, según sea el caso, ustedes le pueden cambiar con nice o con renice, pueden cambiarle el nivel de prioridad para que salga más rápido o más lento.
Vamos a dejarlo como se debería, como originalmente lo encontramos, era con 0. Entonces, ahí está. El bus está trabajando nuevamente con 0. Bien, tenemos otro comando que es el no-hop. Y este de aquí ocurre cuando se sale del shell, ¿verdad? Podemos salir del shell con control D o con la palabra exit. Generalmente es tomando una señal de 1, de single, a los hijos para que ellos también terminen. No, esta es la salida normal. Cuando hay un proceso en segundo plano y cuando el usuario quiere salir del shell, ¿verdad? Este proceso habría que volver a empezarlo porque como si termina el padre, también termina el hijo, ¿verdad? Pero si yo quiero dejar un proceso que termine a pesar de que yo me desconecte, entonces yo puedo utilizar el comando nohook para poder inicializar este proceso, ¿verdad? Y que no reaccione a la señal hook. Para que el programa pueda terminar, ¿verdad? Sin que termine el libro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el formato del comando. Tenemos no hook y aquí estoy llamando el comando list, ¿verdad? Menos -ir, ¿verdad? Es del directorio raíz, o sea, está barriendo recursivamente el directorio raíz y se lo está enviando a segundo plano. Como se lo envía a segundo plano, eso es un proceso en segundo plano. ¿Ya? Entonces aquí se envía ese proceso a segundo plano. Aquí estamos viendo cómo se envía ese proceso a segundo plano. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo está trabajando el proceso en segundo plano. ¿Sí? Luego nosotros podemos hacer un logout para salir del sistema. Luego volvemos a ingresar y cuando ingresamos podemos ver que está el mismo proceso ejecutando. Vamos a ver si nos sale. Déjenme borrar aquí. Borro aquí. Déjenme poner esto para abajo. Si yo hago un list, ¿verdad? Menos L, R, si yo hago así, un list del directorio raíz, menos LR, ¿verdad? Y esto lo estoy haciendo en pantalla principal. Lo que yo estoy haciendo es un barrido recursivo de todo el directorio raíz. Entonces estoy recorriendo todas las ramas del directorio raíz y como son bastantes archivos, obviamente es un proceso demorado, ¿no? Entonces allí lo paré con control C. Voy a poner un clear. Entonces cuando yo hago esto de aquí, ¿verdad? Un list menos LR, lo que estoy haciendo es listando todas las entradas del sistema ARSA. Entonces ahora voy a ponerle no hook. Y con no hook lo que le estoy diciendo es de que esta salida de aquí, ¿verdad? Que esta salida de aquí la mande para segundo plano, ¿no? Entonces allí acaba de mandar a list. Voy a hacer un PS menos F, me parece que era.
Ya, no sé si pueden ver que aquí en el segundo plano está list. Ya, aquí está el list que mandamos en segundo plano, ¿verdad? Todavía está ejecutándose. Y ahora miren que el número del proceso es el 1851. Ahora voy a hacer un logout. Logout. Perdón. Escribe más, está medio dormido. Bueno, aquí me va a tocar. Voy a usar el exit. Ya, como tenía otros trabajos, pues recién me salí. Entonces ahí ya me salí. Ahora voy a volver a ingresar. Ahí estoy volviendo a ingresar. Y cuando ingrese, mi primer comando va a ser un ps menos f, creo que pusimos. Ya, y si se dan cuenta, ya no está el proceso. Puede ser que haya terminado el proceso. Para estar seguros, a ver, voy a hacer list. Voy a hacer list menos lr del directorio raíz. Ya, ahí estoy dejando el directorio, ¿verdad? Lo estoy dejando en segundo plano, ¿no? Entonces, allí aparentemente está en segundo plano. Está en segundo plano, pero me está refrescando la pantalla. Por unos segundos. Ya estoy abriendo otro terminal, porque el primer terminal eh, se quedó el proceso en segundo plano, pero no me dejaba interrumpirlo. Entonces ahí estoy empezando. Me cambio el primer terminal. A ver que sigue ejecutando. Me voy al segundo terminal. Y voy a hacer un ps menos u de el root. Ya, ahí veo que en el terminal 1, ¿verdad? Estoy haciendo un list que es el 2090. Entonces voy a hacer un kill, donde está arriba,
Voy a hacer un kill menos 9. Un kill menos 9 al... Le voy a hacer al bus, que es al 1982. 1982. Ya, entonces, acabo de matar el terminal número 1, controlar, ¿verdad? Aquí está muerto. Entro. Acabo de entrar. Lo que hice fue que maté el proceso que estaba corriendo, maté la consola del terminal, ¿verdad? Lo maté, pero, según PS, déjenme hacer el PS por acá. Ya, si se dan cuenta, el list que estaba corriendo ya se murió, ¿verdad? En el terminal 1, no sobrevivió. Y entonces en este terminal 1 vamos a hacer un hub. Profe, el micrófono. Es decir que cuando, maté el bus, ¿verdad? El list quedó vivo. Entonces, el list se sigue ejecutando en segundo plano porque el no hop lo que hace es que el proceso que yo lanzo en segundo plano lo vuelvo independiente del path, ¿no? Entonces, ese proceso lo tengo ejecutando allí en segundo plano. Ya, entonces, este es lo que
aquí nos dimos cuenta que efectivamente seguía vivo, ¿verdad? Ya. Entonces, para eso serviría el no-hop. No sé si les quedó claro el no-hop. Yo me imagino que para ustedes debe ser un poquito nuevo ese concepto. Sí les quedó claro, ¿no? El no-hop, cuando yo tengo un proceso padre y mato el proceso padre, antes de descargarse la memoria, tiene que matar los procesos hijos o los procesos dependientes. Si yo utilizo el no-hop, ¿verdad? Lo que hago es que cuando matan el proceso padre, el proceso hijo queda pendiente. ¿Para qué les podría servir esto? Esto les podría servir para que ustedes dejen procesos que no quieren que sean muertos, en el caso que ustedes tengan que cerrar la sesión. Entonces el proceso puede quedar ejecutando en segundo plano, ¿verdad? Sin que ustedes tengan que dejar la terminal abierta y que eso se convierta en un hueco de seguridad. Entonces para eso serviría el non-hop. Y ahora tenemos los comandos fork y exec. Entonces, para nosotros poder crear procesos en Linux, nosotros podemos utilizar los comandos fork y exec. Estos son procesos padres que van a crear a otros procesos, ¿verdad? Que son, que se van a denominar hijos, ¿no? Cuando un proceso padre llama a otro proceso, este otro proceso se va a denominar proceso hijo. Cuando nosotros recién estamos arrancando lo que es el sistema operativo Linux, ¿verdad? Hay un proceso que es un proceso que se carga al inicio, que es el init. Entonces el init que está allí en el SBIN se convertiría en el primer proceso padre, ¿no? Ahora, las maneras de que un proceso padre arranque un proceso hijo, ¿verdad? Son dos, ¿no? La una es con el exec, ¿verdad? En este caso el exec, el padre va a arrancar el proceso hijo, pero le va a dar al proceso hijo su memoria, ¿verdad? Es decir, que es algo así como que el padre está cargado de memoria, llama al hijo y el hijo ocupa su lugar. Entonces el padre se desaparece de la memoria y en su lugar queda el hijo, ¿no? Algo así como un intercambio de la memoria. Y por otro lado tenemos el comando fork. Entonces, en este caso se utiliza cuando el padre necesita permanecer vivo, ¿verdad? Y como necesita permanecer vivo, lo que hace es que crea, en un área de memoria, crea una copia de sí mismo, ¿verdad? Y luego llama al proceso hijo que lo reemplace en esa parte de la memoria. Entonces allí el proceso padre original queda vivo, ¿verdad? Y el hijo también queda cargado, ¿no? Ya, entonces tenemos el exe, donde el padre es reemplazado por el hijo, y tenemos el fork, donde se crea una copia del padre para que el hijo descargue la memoria a la copia y no al proceso original. Ya, entonces cuando utilizamos el fork, dice que cada que ejecutamos un programa dentro del shell, que es nuestra consola, ¿verdad? El fork hará un for de sí mismo y lo que hará es que la copia va a realizar un exe, ¿no? Entonces el for lo que hace es que saca una copia del mismo proceso y la copia va a llamar un exe y entonces el exe llamará a un programa que reemplazará al programa copia.
Ya, aquí dice, ¿cómo sé que se hizo un for? Dice, porque al ejecutar el programa desde el shell no se pierde, sino que se regresa a finalizar el programa. Es decir, no perdemos el primer plano. Bien, aquí dice que para entender lo que es el exe, dice que supongamos que vamos a dejar abierto un ping en internet, de tal forma que si el operador ve el ping, ¿verdad? Que no responde, él puede tomar ciertas medidas. Sin embargo, dice que no queremos que el operador tenga acceso al shell y por ello vamos a utilizar una variante que sería ejecutar con el exe, ¿no? Entonces, esto es como cuando, esto pasa mucho cuando ustedes están trabajando con un usuario y el usuario requiere una acción y ustedes tienen que salir, entonces ustedes le dicen, mira, te dejo abierta mi consola. Ese es un hueco de seguridad que ustedes le dejan abierta su pantalla a un usuario, no lo deberían de permitir, sino que ustedes dicen, ya, está bien, te voy a dejar ejecutando un comando para que tú puedas trabajar, pero cuando el usuario ya se va o ya no necesita ese comando, simplemente el comando se baja de la pantalla, ¿no? Entonces aquí nos están dando un ejemplo de utilizar el exe, ¿verdad? Con el ping para ejecutar algún programa. Y cuando utilizamos el exe, ¿verdad? Entonces el programa reemplaza al shell, ¿verdad? En este caso el ping va a reemplazar al bash. Y al final del comando ya no va a existir el bash, sino que tan solo va a existir el ping. De esta forma, cuando nosotros queramos interrumpir el programa, con por ejemplo control C, va a salir directamente sin dejar abierto el shell, lo que podría ser un problema de seguridad, ¿no? Y si se va al shell, ya sabemos que se utilizó un exe y no un fork. Ya, entonces, aquí tenemos nuestra máquina virtual y dice que hagamos un ping. Vamos a hacer un ping. Vamos a hacer un ping al 8.8.8.8. Ya, ahí estoy haciendo un ping. Entonces, digamos que yo digo, mira, vamos a ver si hay internet, mira si tienes internet. Entonces ahí tú te puedes fijar si hay sistema o no. Pero yo me tengo que ir ahorita porque ya es la hora de salida y ya es tarde. Entonces ustedes se van y dejan abierto el ping. Entonces el usuario dice, bueno, ya eso el pin ya terminó, voy a hacer un control C y, oh sorpresa, estoy en la consola con permisos de administrador. Ahora sí, voy a borrar todos los archivos. Entonces esto podría pasar, es un hueco de seguridad. Entonces no debemos utilizar el exe, ¿sí? Sino que debemos utilizar, perdón, no debemos utilizar el pin directamente porque es un hueco de seguridad. Entonces, ahora yo digo, uy, me tengo que ir, te voy a dejar abierto un pin para que tú hagas tu trabajo y cuando finalices lo termina. Entonces yo voy a hacer un exe, ¿verdad? Exe del pin al 8.8.8.8, ¿verdad? Entonces ahí lo ejecuto, está ejecutándose, yo ya me voy viendo el usuario. Ah, ya terminé lo que tenía que hacer. Ahora sí me voy a poder de la consola. Presiona control C y se sale del bash, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con el exe fue de que simplemente funciona el ping y una vez que termina el ping, el bash como ya no existe, se salió de esa pantalla. Entonces, esa sería una manera de probarlo. Creo que con el fork no lo podemos probar. Voy a volver a ingresar. Creo que el fork me sirve para procesar el lote, si no me equivoco.
Ya, ahí estoy nuevamente. Voy a tratar de utilizar el fork. Creo que la otra vez me dio un error aquí. Perdón, es fork. Ya, aquí no está habilitado el fork porque se usa una especie como de programación. A ver. Que aquí no está habilitado el fork. Ya, ¿tienen ahí alguna pregunta, jóvenes? Entonces, hoy día hemos visto los comandos del exe, ¿verdad? Mencionamos el fork. También trabajamos con el no-hook. ¿Qué más vimos? Vimos el root nice y vimos el nice. Ya, si no hay preguntas, entonces continuamos. Vamos haciendo el taller este que decía que matemos el proceso para salir de dudas, ¿no? Vamos a hacer este taller de aquí. Ya estamos aquí, vamos a hacer un clear para limpiar la pantallita. Y lo que nos dice el taller que dice que matemos los procesos back, ¿verdad? Con kill menos 15 y luego los matamos con kill al, con señal 10. A ver qué diferencias hay, ¿no? Entonces, vamos a ver el PS. Ahí está el PS, ¿verdad? Eh, vamos a hacer un kill menos 15. Al proceso bus que tenemos allí. El PID de este proceso es el 12.223. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, matamos el proceso. Y finalmente el proceso, lo estamos viendo aquí, no se murió. El proceso sigue vivo. Entonces, ahora nos dice que matemos el proceso con señal 10. Vamos a mandarle señal 10 a ver qué pasa. Ya, y con señal 10, ahí se lo mató, ¿no? Entonces, hay procesos que necesitan la señal del usuario para terminar. O sea, el 15 es como un control C y el bus no termina con control C. Entonces, la señal 10 es como que si el usuario estuviera decidiendo salir. Entonces, por eso terminó. Entonces, sí hay diferencias, ¿no? Por lo menos para el bus, el primer kill menos 15 no mató la señal y el kill menos 10 sí mató la señal.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. ¿Tienen ustedes su máquina virtual habilitada? ¿Quiénes tienen las máquinas virtual habilitadas? Ya, por ahí veo Jordan Ochoa y Melanie Escalante. Ya tenemos dos máquinas virtuales habilitadas. Ya, entonces hagamos la prueba. Hagamos la prueba ahorita. No sé si creamos dos grupos para que ustedes hagan la prueba o mejor hagamos la prueba uno por uno, ¿no? Y hagamos que Jordan Ochoa comparta su pantalla y probamos los comandos que hemos utilizado hoy día. Un comando es el... Déjenme ver cómo... Déjenme revisar una cosa. Yo creo que no tengo ese deber por aquí. Lo estoy compartiendo, creo, ¿no? A ver, vamos a hacer una práctica con procesos. Entonces, déjenme ver qué nomás hicimos con proceso.
Ese sería el primer punto. Dice, liste, ejecute en memoria y vean los procesos que se están ejecutando, o sea, con todos esos datos, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte. La segunda parte, mira, entonces el segundo punto sería que utilizando el comando toc identifique el nombre del proceso del PID número 1. Y el tercer punto sería eliminar un proceso con el comando kill. Lo voy a poner aquí. Crea un proceso. Le dice, crea un proceso y elimina el proceso con el comando toc.
Ya, entonces tendrían ustedes que crear un proceso y eliminarlo con el comando kill y el comando toc. Cree un proceso en dos terminales Ya, cree un proceso en dos terminales diferentes y elimine los procesos con el comando killar, ¿verdad? Entonces ese sería el punto número 5. Punto número 6. Cree un proceso en segundo plano. Ese sería el punto número 6. Crear un proceso en segundo plano. Indique el nivel de prioridad por default de su usuario por default. Ya, entonces aquí se indica el nivel de prioridad de su usuario por default. Ese sería el punto 7. Crea un proceso y cambie su nivel de prioridad a 5 le vamos a poner. Ya, entonces ahora al mismo proceso le van a cambiar su nivel de prioridad a 10. O sea, primero le cambian a 5 y luego lo cambian a 10. Esperen un segundo.
Ahora van a cambiar el nivel de prioridad de los procesos del usuario root a 5. Este probablemente les dé un error, porque me imagino que hay procesos que no pueden cambiar el nivel de prioridad. Hubiera sido bueno crear este otro usuario, pero bueno. En este caso vamos a decidir que cambiar los usuarios del root a 5. Ahí vemos, ahí si no si sale error, ahí ustedes ponen salió un error cuando intentamos hacer eso. Porque es posible que ese no funcione. ¿Qué más? Ya, ahora nos tocaría crear un proceso, en segundo plano que siga activo a ver, este va a estar un poco difícil enunciarlo. Creo un proceso en primer plano. Y desde este, cree un proceso en segundo plano. Elimine, mate le vamos a poner, mate al primer proceso e indique qué sucede con el segundo proceso. El punto número 2 es crea un proceso en primer plano y desde este crea un proceso en segundo plano. Con no sub. Ya, entonces el punto número 2 es igualito al primero, pero hay que crear un proceso con no hook. Punto número 3. Crea un proceso en primer plano y desde este crea un proceso en segundo plano. Mate al
eh, interrumpa el segundo proceso e indique qué sucede con el primero. El punto número 14. Creo un proceso en primer plano y desde este creo un proceso en segundo plano con exe. Interrumpa el segundo proceso e indique qué sucede con el primero. Ya, entonces, este, jóvenes, sería la práctica. Yo sé que ahorita no van a, no van a alcanzar, pero podrían comenzar. Este también va a ser el deber, ¿no? Ya, entonces, el proceso en primer plano puede ser el BAS. Entonces, cuando ustedes dan login, ¿verdad? A la consola, ese ya sería el proceso en primer plano. Entonces, les pongo que creen un proceso en primer plano porque podrían utilizar otra cosa para crear un proceso, eh, pero basta con que ustedes den login y ese login ya sería el proceso en primer plano. Y el proceso en segundo plano puede ser, por ejemplo, el comando toc. Mandan el comando toc en segundo plano y ese ya sería el proceso de segundo plano. También pueden utilizar el comando ping para hacer un proceso en segundo plano, que son procesos que están allí interactivos y no se detienen. No les recomiendo que utilicen el list, porque el list, a pesar que ustedes hagan el list de todo el directorio, eso tiene un tiempo de que en algún momento va a terminar. Entonces podría ser que les den falsos positivos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, este deber es grupal. Esto yo lo voy a poner como deber, pero en este momento para los que tienen computadora, si desean compartirlo, aunque nos quedan pocos minutos, podemos comenzar a hacerlo. Es básicamente lo mismo que yo he pasado haciendo, probando estos comandos, solamente que ahorita lo van a hacer ustedes. Básicamente es lo mismo, es todo lo que hemos hecho, o sea, no hay algo adicional aquí. Profe, yo le compartiría, pero es que yo estoy en otra máquina. No le escuché. Digo, yo le compartiría para hacer, ¿cómo se llama? La práctica, pero yo tengo otra máquina, entonces estoy con dos máquinas a la vez. Ya. Ah, entonces en la máquina donde está el Linux, donde está el Zoom, no puede compartir. Ajá, no estoy conectada y no tengo ahí. En la otra máquina es donde tengo Déjeme la máquina ver, virtual. nos queda el otro compañero. Igual tenemos poco tiempo ahorita, entonces yo creo que tal vez lo más saludable ahorita sería si yo entiendo que algunos de estos enunciados se podrían ustedes confundir, entonces si hay alguno de estos enunciados que no les quede claro para yo explicárselo, para que tengan claro para hacer el deber, porque esto a la final va a ser el deber. Listos los procesos que se ejecutan en memoria, este es simplemente utilizar el PS con el parámetro, por ejemplo, el "-l". Utilice toc, identifique el nombre del proceso, este es simplemente ver el nombre del proceso número 1. Cree un proceso y elimine con el comando kill. Crear el proceso puede ser un pin, puede ser un toc, ¿verdad? Entonces, si ustedes gustan, lo pueden poner en segundo plano o pueden abrir dos consolas. En la una lanzan el proceso y en la otra eliminan el proceso. ¿Sí? Entonces, la idea aquí es utilizar el comando kill con alguno de sus argumentos.
Creo un proceso y elimínenlo con el comando toc. Eso es simplemente poner K en el toc y eliminar un proceso que ustedes crearon. Cree un proceso en dos terminales diferentes y elimine los procesos con el comando kill all, ¿verdad? Entonces ustedes ahí crean dos terminales, mandan dos procesos, ¿verdad? Y luego utilizan kill all para matar los dos procesos. Crea un proceso en segundo plano, eso es utilizar cualquier proceso utilizando el Asperson. Identifique el nivel de prioridad con el usuario por default, eso es simplemente poner nice sin ningún parámetro y ahí le da el nivel de prioridad que seguramente debe ser el 0. Cree un proceso en segundo plano y cambie su nivel de prioridad a 5, entonces ahí ustedes tienen que crear el proceso en segundo plano, podrían utilizar el top y luego utilizan el comando nice para cambiar el proceso a 5. Ahora cambia el mismo proceso su nivel de prioridad a 10, entonces ahí nuevamente tienen que utilizar el comando nice, ¿verdad? Con el parámetro de 10 para cambiar su nivel de prioridad. Punto número 10. Cambia el nivel de prioridad de los procesos del usuario root a 5. Entonces, ese es utilizando el comando renice, ¿verdad? Con el comando renice y el parámetro -u, ¿verdad? Pueden cambiar el nivel a 5. Yo les dije que ese no va a funcionar porque hay programas que son de alta prioridad que no pueden ser cambiados. Entonces, les va a dar error ahí. Punto número 11. Cree en primer plano un proceso en primer plano, ese es el login. Ya con eso ya está. Crea un proceso en segundo plano, ese es utilizando el Asperson. Pueden utilizar el TOG, el PIN como proceso o algún otro. Mate el primer proceso, entonces ustedes tienen que abrir una segunda consola y con el ID del primer proceso, que ha de ser el BAS, le mandan un kill, ¿verdad? Para ver qué sucede con el segundo proceso. Entonces, con un PS ven qué ocurre con el segundo proceso en la memoria. Lo más probable es que el segundo proceso también muera, entonces ustedes lo que tienen que decir es que el segundo proceso también fue muerto. Luego, el punto número 2 es lo mismo, crean un primer proceso en primer plano, que puede ser el mismo login, crean un proceso en segundo plano, que puede ser el TOC, ¿verdad? Pero dicen que utilicen el no-hop. Entonces utilizan el no-hop con el TOC y luego matan el primer proceso desde otro terminal y luego chequean en pantalla qué pasó con el segundo proceso, que probablemente el segundo proceso quede vivo, ¿verdad? No se descargue la memoria. Luego dice el punto número 13, crea un proceso en primer plano, eso puede ser el BAS, y desde este crea un proceso en segundo plano, podría ser un PIN, y luego dice interrumpe el segundo proceso, entonces eso lo hacen con un control Z o con un control C, y luego indiquen qué sucede con el primero. Aquí el primero queda vivo, ¿verdad? El primero queda vivo porque no se interrumpe. Luego dice crea un proceso en primer plano, puede ser el BAS, luego dice crea un proceso en segundo plano, puede ser el PIN, pero lanzado con un exe. Luego dice interrumpe el segundo proceso, indique qué sucede con el primero. Lo que ocurre con el segundo proceso es que se interrumpe y el primero ya no existe, por lo tanto sale del login, es decir, que el primer proceso ha terminado. Ahí está todo el ejercicio dicho en palabras, pero falta la práctica, porque la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, es lo que ustedes tendrán que hacer. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a esto de aquí. Eso después yo se los publico igual en el aula virtual para que ya quede de deber para esta semana. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes? No. Ya, ahí ustedes pueden repetir la grabación desde que yo comencé a anunciar para que ustedes más o menos le sigan el hilo. Es todo lo que hemos hecho en clase, pero ahora lo van a hacer ustedes. Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a esto, tiene algún problema, en la siguiente clase que nos veamos, ustedes dicen, profesor, no me sale esto, mire, puse esto y comparte la pantalla y lo hacemos aquí, no hay problema. Ya, listo, jóvenes. Entonces, acabo de copiar yo su asistencia.
acabo de copiar yo su asistencia y nos quedamos hasta allí y nos vemos en la siguiente clase. De mi parte, pues muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, ingeniero. Muchas jóvenes, procedo a parar la grabación.